La exposición de hoy, mis hermanos, la he dividido en 3 secciones, por decirlo así, siendo la segunda sección en donde más vamos a ocupar tiempo. Es la segunda sección en donde está concentrado la exposición de hoy. La primera parte la he titulado Él no busca su gloria. Como podemos leer al final del capítulo 8, estos últimos versos que hemos leído, nos damos cuenta de la controversia entre estos hombres, entre los judíos y Jesús. Y cada vez el tono ha ido subiendo por parte de los judíos. Ya desde el verso 12 del capítulo 8 hasta lo que leímos ahora, hemos podido comprobar eso. Los judíos cada vez se dirigen a Jesús de una manera irreverente e insultante. Y como partió el relato que estamos leyendo hoy, los versos finales de este capítulo 8, podemos seguir evidenciando esa controversia. Las controversias a nosotros nos complican la vida. Generalmente cuando vemos venir una, le hacemos el quite, le quitamos el cuerpo, como se puede decir, porque no queremos vernos envueltos en una controversia. Pero Jesús nos muestra que a pesar de ellas, Él en esos momentos aprovecha para hablar la verdad. Y el comienzo, en el verso 48, podemos comprobar la irreverencia y lo insultante de estos hombres en contra del Señor Jesús. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Esta pregunta viene motivada por lo que Jesús les había dicho con anterioridad, que ellos no podían escuchar su palabra porque en realidad no eran hijos de Dios, sino que eran hijos del diablo. Entonces eso motivó la agresividad de estos judíos con esta pregunta tan irreverente e insultante. Dirigirse en estos términos a Jesús es un grave insulto. Decirle samaritano era lo mismo que decirle hereje o traidor a Israel. Y podemos nosotros darnos cuenta que cuando los argumentos empiezan a acabar, si es que alguna vez tuvieron argumentos los judíos para dirigirse a Jesús, pero cuando los argumentos empiezan a acabar, solo queda el insulto, solo queda la calumnia, solo queda la difamación. El ataque al hombre queda nomás cuando se acaban los argumentos. Pero Jesús, Él no responde al insulto de samaritano. Y eso también tiene que llamarnos la atención, hermanos. A veces es mejor ignorar, dejar pasar algunas cosas, no tenemos que contestar todo. Pero le llamaron endemoniado. Y estos hombres se metieron en graves problemas al llamarlo endemoniado, porque en el fondo estaban diciendo que Jesús estaba fuera de sus cabales, y que porque un endemoniado habla influenciado por el diablo. Y eso es muy grave porque el Señor nos había dicho que Él hablaba según el Padre le enseñó, y que Él siempre hacía la voluntad de su Padre. Entonces estos hombres estaban atribuyendo la palabra y obra de Jesús al diablo. Y eso es muy grave porque en el fondo cruzaron una frontera, traspasaron una frontera y entraron al terreno de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, y con este proceder, los judíos lo único que hacían era confirmar lo que el Señor les había dicho con anterioridad, que eran hijos del diablo, eran representantes del mal. Ellos dicen amar a Dios, pero lo único que hacen es tratar de quitar a Jesús del medio. Las maquinaciones de estos hombres por asesinar a Jesús ya estaban en marcha. Pero Jesús, como dije, le responde este insulto de endemoniado con mucha paciencia y les dice: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Jesús les estaba diciendo que no solo con sus insultos lo deshonran a Él, sino que también deshonran a su Padre. En Juan capítulo 5, verso 23, dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y esta conversación entre los judíos y Jesús, nosotros hoy día también la podemos traer al tiempo actual. Y podemos ver, comprobar la sociedad impía en la cual vivimos nosotros, cómo cada día
están deshonrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y peor aún, hay congregaciones que se llaman cristianas que usan el nombre de Jesús, pero enseñan un evangelio totalmente distorsionado. De esa manera ellos también están deshonrando a Jesús. El Señor continúa el diálogo y en el verso 50 nos dice que Él no busca su propia gloria. Y en el verso 54 Jesús dice que es el Padre quien lo glorifica. Esto nos dice a nosotros que Jesús no tenía ninguna intención de ser popular. No le interesaban ni los aplausos ni los elogios. Es más, cada vez que vio intenciones en alguna gente de querer levantarlo como rey, él o se retiraba a un monte a orar, o hablaba su palabra con franqueza para separar a los hipócritas y dejar solo a los que verdaderamente creían en él. En lenguaje actual podríamos decir que a Jesús no le interesaba lo que decían las encuestas de él. Y él, hablando verdad, con franqueza, les dice en el verso 55, vosotros no conocéis a Dios. No le tenía miedo al Señor, no le tenía miedo a la oposición que podría generar la verdad que él expresaba. No le importaba si, hablando la verdad, se podría ver afectada su reputación o se podría ver en peligro su gloria, porque él sabía que es el Padre quien lo glorificaba a él. Por lo tanto, hermanos, la única forma que nosotros tenemos de honrar al Padre es honrando a nuestro Señor Jesucristo. La principal motivación que nosotros debemos tener como hijos de Dios es glorificar a Jesús. Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos dice, haced todo para la gloria de Dios. Si el Señor Jesús no buscaba su gloria, como dice, ¿qué más nos queda a nosotros? O sea, imposible que nosotros andemos buscando nuestra propia gloria si el propio Señor Jesucristo no lo hacía. Y si tenemos intenciones de buscar nuestra propia gloria, eso no es gloria, para nada, comparado con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros debemos hablar más de Jesús y menos de nosotros. En la medida en que menos nos veamos nosotros, más se verá Jesús en nosotros. No sé si me entienden, es como cuando dicen, o yo puedo decir, mira, hermano Enzo, si tú ves algo bueno en mí, eso es Jesús obrando en mí. Pero si tú, hermano Enzo, ves algo malo en mí, ese soy yo, el Mauricio. Entonces, nosotros debemos rogar al Santo Espíritu de Dios y que por medio de su gracia nos permita vivir el Evangelio. Y aunque vivir el Evangelio puede traernos padecimientos, es mejor que estar solo hablando del Evangelio. Porque viviendo el Evangelio es como nosotros podemos glorificar a nuestro Señor y Salvador. Y cualesquiera sean las circunstancias, nuestro hablar y nuestro actuar debe ser siempre buscar glorificar a Jesús. Y de esa manera, un día el Padre nos glorificará a nosotros. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el verso 17 nos dice, hablando de nosotros, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así como el Padre glorifica a su Hijo, Él también juntamente con su Hijo nos va a glorificar a nosotros. Y aquí pasamos al segundo encabezado, el que guarda mi palabra. Y aquí quiero detenerme por más tiempo. Jesús con solemnidad les continúa diciendo a estos judíos, de cierto, o a la verdad, o de verdad os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y los judíos vuelven a escandalizarse y lo vuelven a tratar de endemoniado. Y nosotros lo que tenemos que notar en esta porción de este pasaje es que ellos siguen sin entender a Jesús. Y al no entender a Jesús, siguen torciendo lo que Él dice. Porque su entendimiento era carnal, su entendimiento era literal.
y le dicen: Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda tu palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? Una versión dice: ¿quién te crees que eres tú? Entonces, hermano, ¿por qué digo que los judíos tuercen la palabra del Señor? Porque el Señor Jesús dijo que el que guarda su palabra nunca verá muerte. Y los judíos dicen que el que guarda tu palabra nunca sufrirá muerte. ¿Por qué hago esta pequeña observación? Hay una diferencia, si ustedes la pueden notar, que es la palabra verán y la palabra sufrirán. Por eso que hago esta pequeña observación, porque esta es el arma preferida del enemigo: hacer cambios sutiles, casi imperceptibles, y así busca engañar a los elegidos de Dios, porque siempre el objetivo del diablo será atacar la palabra de Dios. Si nos remontamos al Génesis, podemos ver la conversación que tuvo el enemigo con Eva. Si se recuerdan, la conversación partió con que Dios os ha dicho. En otra versión dice: ¿de verdad Dios les dijo? Ya sabemos cómo termina la conversación del diablo con Eva. La humanidad y toda la creación sumida en pecado y en muerte. ¿Se recuerdan cuando Jesús estuvo en el ayuno de los 40 días en el desierto? Este individuo también fue a conversar con Jesús. Se le apareció a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. ¿Se dan cuenta que la criatura se dirige al Creador de esa manera tan irreverente, poniendo en duda si eres hijo de Dios, cuando Dios ya había hablado en el bautismo de Jesús que Él era su Hijo amado? Entonces, volviendo al relato, el Señor estaba hablando que los que son fieles a su palabra, los que guardan su palabra, no morirán eternamente. Podríamos decirlo: no verán, no contemplarán, no experimentarán la muerte eterna, no que sus cuerpos no fueran a morir. En cambio, los judíos, como su entendimiento es literal y carnal, dicen: nunca sufrirán muerte, porque ellos estaban juzgando lo que dijo Jesús, pensando en la muerte del cuerpo. Por eso dicen: sufrirá. Sufrir es sentir un daño, un dolor, un castigo. Eso es sufrir. Y claro que la muerte es un castigo, porque es el castigo por desobedecer la palabra de Dios. Como seres humanos, a nosotros la muerte nos causa tristeza y dolor, porque esto no es lo que Dios había diseñado desde el principio. Morir es completamente antinatural. Por eso, hermanos, nosotros debemos dar gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque los que hemos creído en su evangelio de salvación y guardamos su palabra, la muerte se transforma para nosotros en el momento que podemos encontrarnos con nuestro Señor y vivir eternamente sin ver muerte. Pero quiero detenerme en lo que dijo el Señor: el que guarda mi palabra. ¿Por qué digo que me quiero detener aquí? Que para mí es bien central lo que dice el Señor en este pasaje, porque en este verso, en el verso 51, dice: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y anteriormente, en Juan capítulo 8, verso 31, había dicho que si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y más adelante, en el verso 55, dice Jesús, refiriéndose a su Padre: pero le conozco, dice, y guardo su palabra. En dos ocasiones en este pasaje y una ocasión anteriormente, el Señor encarga que nosotros tenemos que guardar su palabra. En este verso dice y asegura que nunca veremos muerte los que guardamos su palabra. Pero también dice que seremos sus verdaderos discípulos si guardamos su palabra. Entonces, como la palabra clave aquí es guardar, ¿qué significa
que guardemos su palabra. Y podríamos decirlo con varios sinónimos para entender mejor lo que el Señor está diciendo. El que guarda podríamos decirlo de esta manera: el que cuida, el que preserva mi palabra, el que protege, el que defiende, el que cumple mi palabra, el que acata, el que obedece, el que conserva mi palabra. Y en el verso 31 del capítulo 8, Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso también podríamos expresarlo de esta manera: si ustedes están, si ustedes persisten, si ustedes continúan, perseveran en mi palabra, entonces son de verdad discípulos míos. Así dice el Señor. Entonces, de esto surgen dos preguntas que me quiero referir, y dos preguntas que primero las voy a abordar desde el punto de vista de nuestra vida como cristianos, nuestra vida personal como cristianos. Y más adelante me voy a referir también a la pregunta de por qué debemos guardar su palabra, pero ya de una mirada más congregacional, como iglesia. El Señor hace el énfasis en guardar la palabra también porque una de las principales falencias que tiene hoy día la iglesia es que justamente ha abandonado la palabra, ya no guarda la palabra con el celo que debería hacerse, y es por eso que hemos visto y vemos que denominaciones que antaño eran baluartes de la verdad y el evangelio, hoy día se han acomodado y se han conformado a la cultura imperante. Y eso es muy triste, porque ellos no han guardado su palabra. Entonces, ¿cómo podemos obedecer? ¿Cómo podemos conservar, persistir en la palabra del Señor? Las Escrituras nos enseñan que para obedecer debemos, primero que todo, rendir nuestra voluntad al Señor. Y tenemos que poner toda nuestra energía en ello, apartar tiempo para aprender a obedecer, priorizar el estudio de la palabra. El apóstol Pedro, en su segunda carta, escribe: tenemos también la palabra profética más segura. Pedro está diciendo que la palabra profética más segura es lo que tenemos. Nosotros no tenemos la filosofía más segura. Tampoco tenemos la ideología más segura o la corriente de pensamiento más segura. No, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra, esta es la palabra de Dios, es lo más seguro que nosotros tenemos. Y Pedro dice: a la cual hacéis bien el estar atento. Podríamos decirlo: a la cual hacéis bien en prestar atención. ¿Cómo entonces podemos obedecer? El apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera carta: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate, dice él. Ocúpate, dedícate, entrégate, conságrate a la lectura, al estudio de la palabra, a la exhortación de ella, a la enseñanza de ella. Timoteo estaba esperando a Pablo, por eso que Pablo escribe entre tanto que voy. Pero nosotros como iglesia hoy día no estamos esperando a Pablo, al apóstol Pablo, nosotros estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta palabra es muy relevante para nosotros porque es como que el Señor Jesús nos está diciendo: entre tanto que voy, ocúpense en la lectura, en el estudio de la palabra, entréguense, conságrense al estudio de la palabra, porque esa es la única manera que podremos estar, como dijo Jesús en otra parte del Evangelio, con nuestras lámparas llenas. Dedicados a la palabra del Señor, podemos estar llenos del Santo Espíritu del Señor. El Salmo 119, también refiriéndome a cómo podemos obedecer, nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo podemos obedecer entonces? Aferrándonos a la palabra del Señor, porque dice que es una lámpara a nuestros pies. O sea, la palabra del Señor nos ilumina nuestro caminar para que nosotros no resbalemos, no tropecemos. Pero no solo eso hace la palabra del Señor, dice que también ilumina el camino, esta senda estrecha que nosotros tenemos que recorrer para llegar a la eternidad.
el Señor dice que Él nos ilumina el camino por medio de su palabra, para que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Y ahora pasamos a la segunda pregunta. ¿Por qué debemos guardar su palabra? ¿Por qué debemos obedecerla? Primero que todo, hermanos, la tenemos que guardar y obedecer porque la palabra de Dios es eterna, es inmutable, al igual que nuestro Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. La tierra puede pasar, el cielo puede pasar, pero la palabra de Dios dice, nunca pasará. Ella permanece para siempre. ¿Por qué debemos guardar la palabra? Porque por medio de su palabra también nosotros podemos ver y entender cuánto nos ama el Señor. En Isaías capítulo 9, el verso 6, una de las cosas muy hermosas que dice, que el Señor es nuestro admirable consejero. Hay otras versiones que dicen nuestro maravilloso consejero. ¿Y por qué es nuestro admirable consejero? Porque Él, por medio de su palabra, es que nos aconseja. Por eso es que es tan importante guardar su palabra. Y en Isaías capítulo 40, de una manera muy poética, muy hermosa, Él dice que Él alimentará su rebaño como un buen pastor. ¿Cómo nos alimenta Él? Con su palabra. Así nos alimenta el Señor. Hoy día quiero que se graben en la mente la importancia que tiene la palabra del Señor. Y de una manera tan linda, tan hermosa, dice que nos va a llevar en sus brazos y que nos va a mantener cerca de su corazón. Entonces, hermanos, el obedecer la palabra nos da el gran privilegio, un privilegio sin comparación, de poder conocer a Dios y admirar su majestad. J.I. Packer dice en su libro El conocimiento del Dios Santo, se hace 3 preguntas y también entrega las 3 respuestas. Él dice, ¿para qué hemos sido hechos? Para conocer a Dios. ¿Cuál es la meta que deberíamos fijarnos en la vida? La de conocer a Dios. ¿Qué es esa vida eterna que nos da Jesús? El conocimiento de Dios. En palabras resumidas, Packer lo que nos está diciendo, que para los hijos de Dios, la prioridad debe ser conocer a Dios y después todo lo demás. Al contrario, si nos separamos de la palabra y no la escudriñamos, no meditamos en ella, nunca vamos a poder llegar al conocimiento de Dios. Con eso no me estoy refiriendo, no quiero decir que con nuestras mentes limitadas nosotros vamos a poder entender o conocer la mente del Creador que sustenta todo el universo. Pero lo que quiero decir es que nosotros, al poner atención en su palabra, en dedicarnos a su estudio y consagrarnos por medio de ella, tenemos el santo privilegio, hermanos, el santo privilegio de conocer de Dios lo que Él quiso revelarnos acerca de Él. Ese es un maravilloso privilegio que tenemos. Y hay una gran diferencia entre leer la palabra y estudiar la palabra. Porque podríamos decir que podríamos leer la Biblia 5 veces en el año, como quien lee una revista, y aprendernos de memoria algunos versículos, pero probablemente de esa manera no vamos a tener ningún crecimiento espiritual. Pero nosotros podemos estudiar la palabra, escudriñarla, meditar en ella. Y para eso, hermano, nosotros tenemos que luchar contra algo. Tenemos que luchar contra la flojera. Tenemos que luchar contra nuestra pereza. No sé si les ha pasado, hermanos, que cuando ustedes dicen, esta tarde la voy a dedicar al estudio y la meditación de la palabra. Y cuando usted se prepara a estudiar, a meditar en ella, le viene un pensamiento, toda la tarde vamos a estar en esto. ¿No? 1 hora a lo mejor es suficiente. Tal vez media hora, viene bien también una media hora. ¿Les ha pasado, hermanos, que cuando ustedes se disponen a estudiar, le vienen pensamientos como ese? Bueno, si ustedes me dicen que no, quiere decir que ustedes están todos glorificados.
Y a mí es el único que me pasa eso. Por eso, hermanos, cuando nosotros nos dediquemos a estudiar la palabra, lo primero que tenemos que hacer, con mucha reverencia, orar al Señor antes, para que su Santo Espíritu nos asista y podamos de la palabra del Señor extraer alimento espiritual para nuestras vidas. Esa es la única manera que tenemos nosotros de vencer la pereza. Hay que primero entregarse al estudio de la palabra en oración. Y esto, hermanos, parte desde la niñez. Proverbios 22:6 nos dice que debemos instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una tremenda responsabilidad de los padres instruir a sus niños en la palabra de Dios. El hacer esto es un ramo tan importante, para mí el más importante, que los ramos que le pasan en el colegio. Ustedes envían a los niños a estudiar matemática, lenguaje, historia, pero más importante que eso, no digo que eso no es importante, pero más importante que eso, es que los niños sean instruidos en la palabra del Señor. Les quiero contar algo que viene mucho al caso de lo que les estoy exponiendo. Mi padre tiene 83 años ya y su estado de salud es bien delicado. Él está padeciendo Alzheimer y el deterioro cognitivo que él tiene es evidente. Hace unos días atrás fui con mi esposa Andrea a visitarlo y estuvimos conversando con él, lo que se puede conversar, digamos. Y en medio de esa conversación yo le dije que si se acordaba del Salmo 23. Y él me dijo, con su débil voz, por número, dijo, no me acuerdo. No me digas el número porque no me acuerdo. Entonces yo le dije, Jehová es mi pastor. Y él inmediatamente empezó a decir, Jehová mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar, junto a aguas tranquilas me pastoreará. Y recitó todo el salmo. Y en más nos recitó 2 salmos más. Entonces él, con su mano aquí en el corazón, emocionado, nos dijo que eso era lo más importante para él, porque lo aprendió desde niño. ¿Se dan cuenta lo importante que es instruir al niño en su camino, instruirlo en la palabra de Dios? Y lo otro milagroso es que en una mente que está muy deteriorada, hay un rincón en esa mente donde sigue estando la palabra, porque la palabra nunca vuelve vacía. Con lo que les acabo de contar, podríamos decir que la pregunta de que por qué tenemos que guardar la palabra queda totalmente contestada, pero vamos a seguir adelante. ¿Por qué debemos estudiar y atesorar la palabra de Dios? Como dijo nuestro Señor Jesucristo, el que guarda mi palabra, el que persevera en ella. ¿Por qué? Porque la palabra nos da la oportunidad, hermanos, de ver la vida desde la perspectiva de Dios. Cómo Él ve la vida. Y el Evangelio es eso. El Evangelio, por el medio del Evangelio, el Señor nos quiere enseñar a ver nuestra vida, pero ya no nosotros con nuestros ojos naturales mirando las circunstancias que nos toca vivir, sino que el Evangelio nos quiere enseñar, Jesús nos quiere enseñar a que veamos el devenir de nuestra vida, pero desde la perspectiva de Dios, de la perspectiva de Él. Y esa perspectiva está en su palabra. Dice la palabra del Señor que la fe es la certeza de lo que se espera. Ustedes saben muy bien ese versículo. Es la convicción de lo que no se ve. La fe es la que proyecta nuestra mirada a lo porvenir. Pero con plena certeza, hermano, con plena certeza de que lo que Dios ha dicho y prometido en su palabra se cumplirá. Debemos guardar su palabra, hermanos, porque en medio de las aflicciones, en medio de la tribulación, de algún valle de sombra, de muerte que tengamos que pasar, es la palabra de Dios la que nos mantiene en pie. Es la palabra de Dios la que nos mantiene firmes. Escuchen lo que el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4. Porque esta leve tribulación
momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. El Espíritu del Señor, por intermedio de Pablo, nos está diciendo que nosotros de este lado de la gloria tenemos que tener nuestra vida puesta en lo eterno. Dice Pablo que no se ve. Por eso tenemos que aplicar la fe. Tenemos que aplicar nuestra vista espiritual, ver las cosas que no se ven. Tenemos que poner la vista en Jesús, que está sentado a la diestra del Padre. De esa manera, no mirando las circunstancias que estemos viviendo, sino que con nuestra vista puesta en lo eterno, es que nosotros podemos, si estamos pasando una aflicción, decir como el apóstol Pablo, que es una leve tribulación momentánea. De otra forma, si tú estás mirando solo las circunstancias de tu vida, nunca vas a poder decir eso. Ahora bien, alguien me podría decir, hermano Mauricio, pero ¿cómo le va a decir eso a usted, a un hermano o a una hermana que está sufriendo una enfermedad terminal? Y es cierto, uno tiene que tener mucho amor, tiene que tener mucha sabiduría, mucha comprensión, mucho tino para hablar la palabra del Señor con alguien que está sufriendo una tribulación como esa. Pero ¿qué otra cosa le podemos decir a alguien que está viviendo una aflicción? Lo único que tenemos para decirle es la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que consuela, la palabra del Señor es la que edifica, y la palabra del Señor nos permite ver la vida desde el punto de vista de Dios y no de nuestras circunstancias. Además, fíjense, hermano, que Pablo dice leve tribulación y le dice momentánea. Me viene a la memoria ahora que estoy leyendo esto, no me recuerdo si Pedro creo que lo dice, que 1000 años para el Señor son como un día. Entonces, si nosotros pensamos que 1000 años para el Señor son como un día, y la palabra del Señor dice que los más fuertes viven 80 años, entonces podríamos decir, ¿cuántos son 80 años para el Señor si 1000 años son un día? Si entendemos literalmente eso, podríamos hacer un simple cálculo, un sencillo cálculo, y decir, esto lo hemos hecho con la Anita, nos hemos entretenido haciendo ese cálculo. Si para el Señor 1000 años son un día, ¿cuántos son 80 años? Entonces, 80 años, hermanos, vienen a ser como casi 2 horas en el tiempo del Señor. Casi 2 horas. Y ahí podemos entender por qué la palabra dice que nosotros somos como la flor de la hierba en la mañana y en la tarde dejamos de ser. Ya no somos. Ahí podemos entender a qué se refiere la palabra del Señor. Yo a mi edad he vivido casi 1 hora y media. Casi 1 hora y media. En estricto rigor me quedan como 20 minutos. Pero 20 minutos, hermanos, que yo quiero vivirlos para la gloria del Señor. 20 minutos que quiero vivir para la gloria del Señor. Ya perdí mucho tiempo. Y los 20 minutos que me quedan para la gloria del Señor. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con los minutos que te quedan? Entonces, cuando vivimos la vida aquí abajo del sol, pero con la mente puesta en lo eterno, podemos comprender a Pablo cuando dice en Filipenses, regocijaos en el Señor. Siempre regocijaos, otra vez regocijaos, dice. Porque cuando hemos puesto la vista en lo eterno, nosotros empezamos a ver la vida de otra manera. Y podemos entender a Pablo, que cuando estamos en tribulación y aflicción, el Señor nos da una paz tan grande, que solo Él puede dar, porque el mundo no te da esa paz, solo Dios la da. Entonces ahí podemos entender a Pablo. Me puedo, en medio de la aflicción, regocijar, porque en mi corazón está inundado de la paz del Señor. Pablo también escribe en Romanos capítulo 8, entre paréntesis, ¿se dan cuenta lo necesario que es guardar la palabra del Señor? ¿Se dan cuenta por qué el Señor encargó guardar la palabra? El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el verso 28, este es un verso muy conocido por todos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Entonces Pablo dice, y sabemos que los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan. No dice algunas cosas, dice todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas. No lo bueno que me pasa a mí me ayuda bien. Hay cosas que a nosotros a veces no las vemos como que es bien. Pero con nuestros ojos, digo yo, pero eso también es un bien para nosotros. Hay un pastor, no me recuerdo el nombre en este momento, hay un pastor, me edificó mucho con lo que dijo. Él dijo de que muchas veces en la vida, el Señor te va a enviar una gran bendición, un regalo de una gran bendición, pero envuelta el envoltorio va a ser feito. Bien feo va a ser el envoltorio. Pero lo que viene adentro es una gran bendición para ti. Entonces, repito, si nosotros miramos nuestra vida desde la perspectiva que la ve Dios, vamos a sacar la vista del envoltorio, de la circunstancia, y vamos a poner la vista en la bendición que viene en medio de esa aflicción. Jesús, en Mateo capítulo 6, verso 34, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. En otras palabras, hermanos, parafraseando lo que dijo el Señor, es como, mira, la semana tiene 7 días, obvio, la semana tiene 7 días, y para cada día de la semana tenemos un problema. Siempre va a haber un problema, para cada día de la semana vamos a tener un problema. Pero el Señor dice, pero no te preocupes de eso, no te preocupes. No es que no nos preocupemos en ser previsores, no tiene ese sentido, nosotros tenemos que ser previsores. Pero lo que está diciendo el Señor tiene que ver con que la ansiedad no te gobierne. Deja la ansiedad a un lado, porque cada día tiene su propio afán. Mire, la palabra del Señor es tan maravillosa, hermano. Por eso que el Señor nos encarga que la guardemos. Que en Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23, yo sé que este verso también se lo sabe muy bien usted, nos dice que las misericordias del Señor nuevas son cada mañana. Entonces, si tú unes Mateo 6, 34 con Lamentaciones 3, 22, 23, vas a poder decir, mañana es más que seguro que voy a tener problemas, pero también mañana el Señor renovará para mí sus misericordias. Eso es lo maravilloso de la palabra del Señor. Hermano, hermana, si tú has venido a la cruz de nuestro Señor Jesucristo y te has abrazado de ella en arrepentimiento y fe, y has rogado perdón para tus pecados, por la rebelión de tu vida pasada, y el Señor te lavó con su preciosa sangre, te perdonó los pecados, y el Espíritu del Señor te hizo nacer de nuevo, tienes que poner atención a lo que dice Pablo, también en la carta a los Romanos en el capítulo 8. Si la situación tuya es esta, te has arrepentido y el Señor te ha hecho nacer de nuevo, Pablo dice, por lo tanto, estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Algo o alguien te podrá separar del amor de Dios? Respondan, ¿alguien los puede separar? ¿O algo? No. Pablo dice que estoy seguro. Y después de todo lo que dice Pablo, al final, si se fijan, dice, ni ninguna otra cosa creada. Es como que Pablo está diciendo, mire, si se inventa algo o se crea algo que yo ahora no sé, eso tampoco los va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, es eso lo que nosotros todos los días debemos predicarnos a nosotros mismos. Eso es guardar la palabra del Señor. La depresión, hermano. La depresión en la mayoría de los casos
es porque nuestro pasado nos atormenta. Nuestro pasado nos desalienta, nos avergüenza muchas veces y nos hace ver que no servimos para nada. Si tú estás viviendo algo así o has vivido algo así, también tenemos que ir a la palabra del Señor. Si bien es cierto, la medicina provee medicamentos que ayudan mucho, pero la mejor medicina es la palabra del Señor. Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, hermano, si tú estás en Cristo, tú eres una nueva criatura. Tienes que mirarte como Dios te ve. Deja tu pasado atrás. El pasado ya no lo vas a arreglar. Es más, el Señor borró tu pasado porque tú fuiste en arrepentimiento y fe a la cruz del Señor. Tu pasado ya no existe porque ahora eres una nueva criatura. Lo demás ya pasó, lo viejo ya pasó. Dice que aquí todas son hechas nuevas, todas las cosas son hechas nuevas. El Señor te provee un nuevo camino para que tú camines. Y tú tienes que transitarlo en novedad de vida. Y no puedes transitarlo con tu mochila del pasado, cuando el Señor ya la quitó. Tienes que transitar este camino como la nueva criatura que tú eres. La vida diaria, tu rutina, tu trabajo o tu falta de trabajo, tu familia te preocupa, tus hijos te preocupan, tal vez las enfermedades también te preocupan, y puede que todo eso traiga desaliento a tu vida y veas tu presente difícil, un poco agotador. De nuevo, hermanos, tenemos que guardar la palabra del Señor, tenerla en nuestro corazón y acordarnos de lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 11. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, guardar la palabra del Señor no es un ejercicio intelectual, aunque para meditar en ellas tienes que aplicar tu razonamiento. Para eso el Señor te dio un cerebro, un coeficiente intelectual, para que tú razones cuando meditas en ella. Pero a lo que me refiero, que el intelecto, bueno, la palabra intelectual significa estudioso. Y el intelecto te puede ayudar a explicar muy bien la palabra del Señor. Una buena exégesis, una buena hermenéutica. También el intelecto, el estudio te va a ayudar a progresar en la teología, ¿cómo se llama? La teología sistemática. También te puede ayudar cuando lees el libro de la historia de la Iglesia de Calvino, que es un libro bien grande, también el intelecto te va a ayudar mucho a eso. Y aunque te leas toda la biblioteca que tú tengas en tu casa. Pero tenemos que cuidarnos, hermanos, de lo siguiente, del intelectualismo. Ahí es donde muchos han sucumbido. Confesiones enteras, iglesias enteras han sucumbido ante el intelectualismo, porque el intelectualismo, ¿qué es lo que hace? Que posiciona al intelecto como un Dios para ti. Pasa a ser un ídolo. Eso hace el intelectualismo. Mi intelecto es tan grande que nadie me llega a los talones. Mi intelecto. Entonces van a una conferencia y van a desarrollar su intelecto. Cuando pasa eso, es porque tu intelecto ya se ha transformado en tu ídolo. Y has perdido de vista que el estudio de la teología tiene el fin de conocer a Dios. Ahora bien, si todo ese conocimiento que tú tienes en tu cabeza no ha llegado a tu corazón, los 30 centímetros que hay de aquí, de la mente al corazón, se transformaron para ti en 30 kilómetros, quiere decir que la palabra no ha hecho vida en ti. Y el Señor te ama tanto, hermano, tanto te ama el Señor, que te ve y dice: qué hermoso es mi hijo, mira cuánta teoría tiene en su cabeza, cuánto acumulado de estudio.
Y como te ama tanto el Señor te va a sacar al pizarrón. De seguro te va a sacar al pizarrón. El Señor te va a llevar a la práctica. Igual que los universitarios que están terminando sus carreras tienen que tener un periodo de práctica, nosotros también. El Señor también va a poner esa teoría que tenemos en práctica. La única diferencia que la práctica que nos pone a vivir el Señor con la de los universitarios es que la de los universitarios dura un poco tiempo. Pero la práctica del Señor dura toda la vida. No se acaba la práctica del Señor. Y nos vamos a graduar en el cielo. Cuando estemos con Él, ahí recién nos vamos a graduar. Entonces, el Señor te va a llevar a la práctica por el bien tuyo. Porque el Señor quiere hacerte madurar. Y quiere que toda la teoría que tú tienes se transforme en sabiduría en tu vida. Para que puedas experimentarlo y para que puedas vivir la vida sabiendo que todo lo que tú puedas vivir por la causa de Cristo es bueno. Eso nosotros lo tenemos que tener muy en claro. Lo que quiere hacer el Señor con la práctica, con la sabiduría que te quiere dar, es preparar tu mente para la adversidad. Para que tú puedas ver esa adversidad, pero desde el punto de vista de Dios. Y lo más probable es que en esta práctica, hermano, te vas a ver enfrentado a una tormenta en tu vida. No más probable, es seguro que te vas a ver enfrentado a una tormenta en tu vida. Pero si la enfrentas solo con tu intelecto, porque la palabra no ha llegado, la palabra de tu mente no ha llegado al corazón, no ha dado fruto, tú vas a ver que tu barca va a ser azotada en medio de esta tempestad y vas a empezar a ver que está casi por hundirse tu barca. Y te vas a arrebatar de miedo, de temor, de desesperanza, y vas a clamar al cielo: Señor, ayúdame porque mi barca se hunde, sálvame de esta destrucción inminente que viene para mí. Pero hay una gran diferencia, porque si tú has guardado la palabra, la obedeces, y la palabra ha hecho vida en tu corazón, ya no solo la tienes en tu intelecto, sino que ha bajado al centro de tu vida, tú vas a poder decir: mi Dios en quien he creído tiene el poder para cesar la tormenta. Porque Dios es un Dios todopoderoso. En Él confío, porque es mi escudo, mi fortaleza, mi alto refugio. Y también vas a poder decir: y si Dios no calma la tormenta, es porque Él quiere formarme a la imagen de su Hijo. Porque la voluntad de Dios es buena y todo lo que permite es necesario. Entonces empiezas a ver la tormenta como algo bueno para ti. Y en medio de ella tú vas a poder dar gloria y honra a Dios. ¿Por qué? Porque has guardado su palabra. Todas las cosas me ayudan a bien. ¿Amén? Amén. Que se escuche ese amén en el tercer cielo. ¿Amén? Amén. Y el otro punto que les dije al comienzo era que ¿por qué tenemos que obedecer? ¿Por qué tenemos que guardar la palabra de Dios? Lo voy a ver ahora desde el punto de vista congregacional, como iglesia. Debemos guardar y atesorar y obedecer la palabra, hermano, debido a los días que como iglesia nos ha tocado vivir. Hoy el ataque del mundo incrédulo es justamente contra la inerrancia, la inspiración y la autoridad de las Sagradas Escrituras. No sé si han escuchado esta frase, yo la he escuchado, por eso que la apunté. Ese libro fue escrito por hombres y en un tiempo que no tiene nada que ver con nuestra cultura actual. ¿Han escuchado decir eso? Yo lo he escuchado de los labios más indoctos, por no decir ignorantes. Eso. Pero ese tipo de comentarios, hermanos, a nosotros lo único que tiene que generar en nosotros más convicción para predicar el Evangelio, comprometidos firmemente con la autoridad de la palabra. Y es cierto que la Biblia fue escrita por hombres, pero por hombres inspirados por Dios. Entonces, hermanos, la iglesia, nosotros como congregación, debemos enfrentar esta tormenta de ideologías seculares que están llevando al mundo a una decadencia nunca antes vista.
entonces nosotros, para poder ser sal y luz en medio de esta sociedad decadente, tenemos que guardar la palabra del Señor y tenemos que avanzar en medio de esta sociedad con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En este caminar nos van a tratar de fanáticos, nos van a tratar de intolerantes, de poco inclusivos, y a lo mejor de una manera educada, para no decirnos locos, nos van a decir que estamos intelectualmente afectados. Pero eso, hermano, no nos debe importar a nosotros, porque nuestra fe y nuestra esperanza, hermano, como dice la palabra del Señor, tiene fundamento en aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre. Está fundamentada en aquel que creó todas las cosas, invisibles o visibles. Nuestra fe está y lo seguirá estando en aquel que fue clavado a una cruz. Se levantó de la tumba, subió al cielo y estableció su dominio sobre todo el universo. La muerte está derrotada, hermanos. Y como dice el Génesis, la cabeza de la serpiente fue aplastada. Eso se cumplió con la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nada, hermanos, nada puede prevalecer contra Dios y contra su iglesia, y menos contra su evangelio. ¿Te vas dando cuenta, hermano, por qué nuestro Señor nos encargó guardar su palabra? Guardamos su palabra y tenemos la seguridad que nunca veremos muerte, que vamos a llegar a la vida eterna. Si guardamos su palabra, el Señor dice que de esa forma nosotros realmente somos discípulos de Él. Somos parte de la iglesia de Jesucristo, hermano, y debemos vivir arraigados a la palabra de Dios, dedicados a su estudio, como dije anteriormente, para dejarle claro al mundo que la palabra de Dios es la norma para todo ser humano, y no que estos seres humanos quieran someter a la palabra a sus propias normas decadentes. Por eso tenemos que estar firmes en la palabra del Señor. Y donde veas congregaciones que renunciaron a la autoridad de la palabra del Señor, renunciaron a la autoridad de la Sagrada Escritura, no las llames iglesias porque no lo son. No es iglesia la que no se somete a la autoridad de las Sagradas Escrituras. El señorío de Cristo, hermanos, exige que la iglesia obedezca su palabra. Solo así seremos verdaderamente sus discípulos. Y por medio de su palabra tendremos la convicción que Jesús nos ha dado vida eterna. Debemos perseverar en esto, hermanos. Para terminar, me referiré a la eternidad de Jesús. El verso 58. De cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy, dice Jesús. Y Juan, al comenzar el Evangelio, en el primer capítulo dijo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era desde el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan quiere dejar muy en claro la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Nada de lo que ha sido hecho sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, ni tú ni yo estaríamos aquí ahora. Esto lo menciono, hermanos, como preámbulo a lo que va a suceder ahora al finalizar el relato. Los judíos incluyeron a Abraham en la controversia. Entonces Jesús tuvo otra oportunidad, más para revelarles a ellos quién era Él. Les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús les muestra su eternidad. Y al decirles yo soy, enardeció a los judíos, porque Jesús estaba atribuyendo el nombre eterno de Dios. Yo soy el que soy, le dijo el Señor a Moisés en la zarza ardiente. Y era tal su odio, hermano, de estos hombres a Jesús, que les nublaba la vista y les nublaba el entendimiento. No podían razonar. Su incredulidad los condenaba. Su incredulidad los dejó sin ninguna posibilidad de excusarse. Y termina el relato diciendo que Jesús se fue. Eso es muy trágico, hermano, es muy triste que Jesús se retire, que Jesús se vaya. Jesús siempre fue franco, directo
claro y preciso y en su paciencia les dio oportunidad de que razonaran, pero no lo hicieron. Es más, cada oportunidad que el Señor les dio la desecharon y lo deshonraron una vez tras otra. Cuando ocurre eso, hermanos, Jesús se retira. Y eso es trágico. Donde se deshonre el nombre de Jesús, Él se retira. Y eso es lo peor que le puede pasar a una congregación. Es lo peor que le puede pasar a una persona en particular, que deliberadamente rechace al unigénito Hijo de Dios. El Señor se retira, el Señor se va. ¿Por qué digo que es trágico? Bueno, no lo digo yo. Yo digo que es trágico, pero no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Pablo en Romanos escribió en el primer capítulo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, por lo cual Dios los entregó a inmundicia, a pasiones vergonzosas. Y como no aprueban tener en cuenta a Dios, como no aprueban tener en cuenta su palabra, Dios los entrega a sus mentes reprobadas. Lo peor que le puede pasar a un ser humano, lo peor que le puede pasar a una sociedad, y lo peor que le puede pasar a una congregación que dice ser cristiana, pero que deshonra al Señor, es que el Señor los entrega a sus mentes reprobadas. Es uno de los, yo creo que es el peor castigo del Señor, entregar a los hombres a su mente reprobada. Pero no quiero finalizar, hermanos, y que te quedes en tu retina con esto último que estoy diciendo, aunque es la palabra del Señor. Como palabra del Señor, nosotros tenemos que recibirla. Pero el consejo de nuestro Señor hoy es que guardemos su palabra. Solo así nosotros seremos verdaderamente sus discípulos. De otra manera no podemos ser sus discípulos si realmente no permanecemos en su palabra. Y si eres un verdadero discípulo, el Señor por medio de su palabra te dice que Él no se avergüenza de llamarte hermano y amigo. También te dice que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice el Señor, yo os lo hubiera dicho. Y Jesús te dice que Él fue a preparar morada para que donde Él esté, tú puedas estar con Él. Porque el que guarda la palabra de Dios no verá muerte. Amén. Y quiero hacer 3 preguntas al terminar. No te olvides, hermano, de lo que hemos hablado hoy día. La palabra del Señor te quiere enseñar a que tú veas tu vida desde la perspectiva de Dios. Si no, tu barca se hunde. Pero desde la perspectiva de Dios, tú empiezas a caminar seguro en esta vida. No te olvides de estas preguntas tampoco. ¿Conocemos verdaderamente a Dios por medio de su palabra? ¿O somos conocedores de la palabra sin conocer a Dios? ¿Escudriñas la Biblia reverentemente, amando profundamente al Señor para poder glorificarlo? ¿O el estudio que haces de la palabra es solo por motivaciones humanas egoístas? Si es así, hermanos, si ese es el caso, el estudio de la palabra no es motivado por amor a Dios, por amor a los hermanos, por amor a los perdidos. Al hablar de ella solo seremos un címbalo que retiñe y un metal que resuena. Tu motivación es vivir aplicando la autoridad de la palabra en tu vida, sea donde sea, no importando lo que digan los incrédulos de ella, o nos quedamos callados y no hacemos defensa de ella cuando debemos hacerlo. Meditemos en esto, hermanos. Oremos. Eterno Dios, Padre nuestro, gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por el consejo de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre amado, por tu Santo Espíritu, que sin Él nosotros no podríamos estar hoy día comprendiendo tu palabra. Es tu Santo Espíritu, Señor, el que nos redarguye, nos reprende y nos exhorta, y nos ilumina por medio de la palabra el camino para llegar a la vida eterna. Eternamente, Señor, te daremos nuestras gracias, expresaremos nuestra gratitud, porque nos has sacado de las tinieblas y nos has traído a tu reino de luz, de tu luz admirable, de tu palabra, Señor, porque tu palabra es la luz para nuestras vidas. Permite, Señor,
que siempre, guiados por tu Santo Espíritu, guardemos tu palabra, que nunca nos separemos de ella, porque la palabra tuya, Padre amado, es nuestro alimento espiritual. Si no nos alimentamos de ella, Señor, vamos a ser muy flacos espiritualmente, muy débiles espiritualmente, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a seguir motivados y llenos de amor por tu palabra, para que podamos, Señor, caminar de este lado del sol, nuestra vida, seguros, firmes y adelante por medio de tu palabra. Amén.